Paro cardíaco. Estamos también con el hijo de Hugo, Mauricio. Ahora sí nos puede escuchar. Gracias por estar con nosotros acá en Alerta. ¿Ahora sí me escuchan bien? Te escuchamos muy bien. Bueno, Mauricio, ¿cómo están ustedes como familia a raíz de todo esto? La pérdida de tu padre, estamos hablando de un exceso de trabajo, 18 horas ahí trabajando en el Palacio de la Moneda. Primero, ¿cómo están ustedes? Mira, bueno, que todo, primero buenos días, Maribel. Como familia estamos consternados con esta información, o sea, ya ha pasado un mes desde el fallecimiento de mi padre y creemos que aún siguen habiendo dudas frente al fallecimiento de nuestro padre. Todavía como familia no se nos ha dado un relato cronológico, ¿cierto?, de los trabajos realizados durante ese día. Recordemos que él ingresó alrededor de las 8 de la mañana del día viernes 27 de septiembre y bueno, y si somos directos con lo que ha ocurrido, él no salió de Palacio, o sea, él no llegó nunca a su casa. Nunca volvió. Falleció, le dio el infarto, nunca volvió. Entonces le dio el infarto alrededor de las 2 de la mañana y tiene hora de fallecimiento a las 3:25, como muy bien explicaba Marcelo. Él entró a las 8 de la mañana y estuvo hasta las 2 de la mañana. Exacto, de hecho, hasta las 2 de la mañana él seguía trabajando. Eso es lo que nosotros sabemos. No es que él haya estado en una especie de turno de descanso, ¿cierto?, y le dio el infarto, no. Él estaba ejecutando labores en el momento que le dio el infarto. Por lo tanto, ha sido doloroso para la familia, sobre todo para mi madre. Creemos que aquí no ha habido un relato claro de los hechos, no solo de lo que ocurrió desde las 2 de la mañana en adelante, sino más bien desde las 2 de la mañana hacia atrás. Es decir, todas esas 18 horas que él trabajó, ¿qué hizo? Efectivamente, cuáles fueron las obras que él trabajó, cuáles fueron las urgencias y sobre todo, como lo que plantea Palacio de Gobierno o lo que nos planteó nosotros en su momento, era que él estaba en ese momento haciendo obras de urgencia. Hasta donde nosotros sabemos, el trabajo de urgencia en ese momento era reparar un lavamanos. Entonces, cuando a ti te dicen, mira, sabes que esa era la gran urgencia. Entonces, cuando a ti te dan esa información, es un mazazo en la cabeza lo que te dicen, porque aquí, de repente, después cuando tú ves el informe de la Mutual, que te dice que, mire, ¿sabes qué? La Mutual, que entre paréntesis, nosotros tenemos información que este informe se hizo después, el lunes 30, no inmediatamente, como lo plantea la normativa existente, se menciona que es un informe laboral, o sea, perdón, es un accidente laboral. Mauricio, entonces, cuando tú ves esa información, ha faltado transparencia de parte de la Moneda para explicarles a ustedes y señalarles las causas, qué se hizo antes. Eso no ha existido, al parecer, ¿o no? De manera concreta, no. De manera concreta, no. Nada. Todo ha sido en conversaciones previas que nosotros hemos tenido, pero siempre con el antecedente que es la familia la que ha solicitado información. A la familia, y en eso quiero ser enfático, a la familia nunca se le ha informado por las diligencias que se han hecho, tanto por la Dirección del Trabajo como por la Seremi de Salud, sino más bien nosotros nos hemos enterado por personas que trabajan en Palacio, que se han acercado a nosotros de manera desinteresada, pero no así por Palacio de Gobierno, que solamente ellos se han dedicado a darnos información en la medida que nosotros le hemos consultado. Es decir, si nosotros no hubiésemos consultado nada, nosotros hoy día del hoy probablemente no sabríamos nada. Nada. ¿Y qué le han dicho? Porque han hablado también sus compañeros, los compañeros de Hugo, y han señalado que, claro, las condiciones de trabajo no son humanas. Han señalado que son horarios extenuantes de pega y no es la primera vez que sucede un hecho así. ¿Qué les dijeron los compañeros de tu papá? Mira, en ese sentido, en el funeral se nos acerca, bueno, gran parte del equipo nos da sus respectivas condolencias. Pero básicamente todo, o sea, no era un momento para entrar en esos detalles, pero posterior, ya después del día que enterramos a nuestro papá y todo, ahí nosotros empezamos a tener reuniones, ¿cierto?, o conversaciones con gente. De hecho, la persona, porque todo esto parte con el tuit que aparece el día sábado 28, cerca de las 2 de la tarde, de un ex compañero de mi padre que manifiesta de que esto es solamente la punta del iceberg con respecto a diferentes situaciones de maltrato laboral y acoso laboral. Nosotros hasta ese momento previo era la muerte de nuestro padre estando trabajando, entonces así nos estábamos viendo, pero cuando tú empiezas a ver que esa información del tuit, que otros colegas se te acercan de manera anónima y te dicen, miren, ¿sabes qué? Esto era una tónica de quedarse hasta tarde, y ya cuando tú empiezas a ver, y no sé si se puede decir, pero cuando tú ya ves después el reportaje de Biobío que te dice que, ¿sabes qué? Hugo Morales llevaba por lo menos hasta hace un par de meses atrás 50 horas acumuladas de hora extra,
Es decir, él en una jornada promedio laboral hacía 5 semanas de trabajo cuando el mes tiene 4. Entonces, ahí te das cuenta que algo está ocurriendo. Nosotros no podemos ser categóricos en decir temas de acoso. En el caso de nuestro padre, le gustaba su trabajo, pero también él manifestaba a momentos cierta disconformidad con ciertas situaciones, y sobre todo con con el trato de de jefatura directa. recargo de trabajo. Exacto, con recargo de trabajo, tener que ir, por ejemplo, el tratar de organizarse, ¿cierto? Y tener que ir un sábado, tener que cambiar turno, jugar con los compañeros para hacer eso, para poder descansar. Personalmente, los domingos yo lo veía súper cansado, extenuado, etcétera. Mauricio, ¿y qué edad tenía tu papá y cuánto tiempo llevaba trabajando en La Moneda? Él murió de 63 años, lo cumplió ahora último en agosto. Bueno, que dicho sea paso, mi madre estuvo de cumpleaños hace poquito, entonces también ha sido como más o menos complejo todo este tema. Y él entró en mayo del, si no me equivoco, del 2023. O sea, llevaba aproximadamente un año 4, un año 6 por ahí trabajando en el Palacio. O sea, llevaba igual su tiempo y tú decías que a él le gustaba su pega, o sea, él disfrutaba trabajando ahí en La Moneda. Y lo que hablaba con el abogado, y te lo pregunto a ti, Mauricio, ¿cómo ves tú el hecho de que exista un gobierno que promueva bajar la carga laboral, la ley de las 40 horas, que ha sido como parte del corazón de este gobierno, y que por otro lado a sus funcionarios, a tu padre, lo tenga 18 horas trabajando en una jornada? O sea, eso nos pilla, o sea, nosotros dedicarnos a otra actividad, es cierto, de nuestro quehacer profesional, creemos que eso tiene que ser congruente. O sea, si tú estás promoviendo una ley de 40 horas, ¿cierto? No puede ser que en Palacio de Gobierno, y eso lo hemos conversado nosotros con Marcelo de manera interna, no puede ser que en el corazón de donde se generan diferentes leyes que lo que hacen es mejorar la calidad de vida de las personas, se genere todo lo contrario. Entonces, como contradictorio al final de cuentas. Lo que tú esperarías ahí, que por ejemplo, no sé si tu padre o una persona haya fallecido, ¿cierto?, de un infarto estando en una jornada laboral, lo mínimo es que esto se investigue o se lleve desde el punto de vista que no sea de una muerte natural, sino más bien por un accidente laboral. Y hoy en día eso no ha existido. De hecho, el informe de la Mutual, o más que el informe, nosotros no hemos tenido tampoco acceso al informe de la Mutual, sino más bien a la resolución final, tampoco, ¿no? Nosotros tenemos solamente acceso a la resolución final. De hecho, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es, si quisiéramos apelar, ir a la suceso, ¿cierto?, a la superintendencia de Seguridad Social, y hacer una apelación frente a este caso. Entonces tú ves ahí que, claro, murió una persona estando en jornada laboral, pero se declara natural, ¿cierto? Pero después tú ves que con los antecedentes de la división del trabajo, al menos se debiese reconsiderar el tema del accidente por temas laborales. Y por último, el tema de que para futuro, y no solo por el tema de mi papá, ¿cierto?, sino para futuras personas que trabajan ahí, que se tomen todas las medidas correctivas, ¿cierto?, que para que ningún trabajador le pase esto en el futuro, o sea, que no se vuelva a repetir al final de cuentas. Esto no es solamente por mi papá, que es Hugo el gaffiter, sino que también es por el Hugo que trabaja en mantención, el Hugo que probablemente, ¿cierto?, está trabajando hoy día en una obra de construcción y está generando ciertos temas de acoso, o trabaja en el sector minero, etcétera. O sea, esta figura, claro, a lo mejor nosotros estamos hablando de mi papá, pero esto perfectamente se puede replicar a otros sectores productivos, a otro tipo de trabajo. No, a todos, ¿ah? Yo trabajé, bueno, me tocó reportear mucho tiempo La Moneda, y uno conoce a todos los funcionarios, las personas del casino, siempre con mucho cariño, toda la buena disposición, las personas que a lo mejor tienen que podar los árboles del patio de los naranjos, en este caso tu papá, son gente importante, personas que hacen funcionar el día a día, digamos, este gran sede del Ejecutivo, y donde uno esperaría, ¿no?, que lo que ellos están impulsando se manifieste y se concrete también en los propios funcionarios del gobierno de La Moneda. Exacto. Por eso que es un contrasentido también lo que estamos conversando, y por eso quisimos visibilizarlo, ¿ah? Para que, como dices tú, no hayan otros Hugos que hagan otro y desempeñen otras labores ahí en el Palacio de La Moneda. Quiero volver con el abogado. ¿Cuáles son los pasos a seguir en estos momentos? Sí, bueno, nosotros estamos todavía en etapa de recuperación de antecedentes. De hecho, en la próxima semana, las acciones que hemos realizado, vamos a ver que se vuelva a hacer una investigación por parte de la Mutual de Seguridad y también por parte de la Inspección del Trabajo. ¿Por qué? Porque los dos informes se basan solamente en un testimonio del trabajador que acompañaba a Hugo el día de los hechos, pero hay muchas incoherencias. Por ejemplo, nosotros sabemos después por visitas que
estaba trabajando en un espacio confinado cuando sus antecedentes laborales previos establecían como condición de vulnerabilidad y por lo tanto prohibición de trabajar en espacios confinados. No se hicieron mediciones ambientales en el lugar, o sea, si la presencia de oxígeno, un mínimo de un 18%, o eventualmente otros agentes contaminantes, no se tomaron ni siquiera fotografías. Gracias a una visita que hizo la familia al lugar de los hechos, pudimos constatar que el lugar donde se estaba instalado debía haber un equipo de desfibrilador, no había. De hecho, con los antecedentes que hemos reconstruido, el desfibrilador lo trajeron del primer piso del Palacio de la Moneda, y acá estamos hablando de subterráneo. Ustedes saben el tamaño de las instalaciones y lo que significa esto. Entonces, acá nos decimos que con esto hubiera cambiado el desenlace fatal, pero por lo menos hubiera habido unas condiciones que probablemente pudiera haber sido distinto. No somos adivinos en ese sentido, pero lo que me llama la atención es que en el Palacio de Gobierno, que es el nervio central del gobierno de este país, no haya una ambulancia para llevar a una persona enferma. Imagínense, fue acá don Hugo, y qué pasa si fuera otra persona como el presidente de la República, por ejemplo. No quiero acá llamar, digamos, a preocupación general respecto a la seguridad nacional, pero en algo se relaciona, porque no puede ser que desde el Palacio de la Moneda una ambulancia se demore 1 hora en llegar a la posta central. En condiciones normales de tránsito se debería demorar 6 minutos, y no puede ser que en la Moneda no haya una ambulancia a punto fijo. O sea, y esto fue a las 2 de la mañana. Lo que le sucedió a Hugo fue a las 2 de la mañana, nos decía su hijo Mauricio. Exactamente, a las 2 de la mañana, cuando no hay tráfico y no hay una ambulancia disponible en la Moneda, que debería estar, en nuestra opinión, las 24 horas, porque hay que tratar por igual, digamos, al presidente de la República, o como decía una ministra por ahí, también a los porteros. Entonces, en igualdad de condiciones. Mira, acá estaba leyendo una información también de la Central Unitaria de Trabajadores, me imagino que también lo ha acompañado, porque ellos alzaron la voz, incluso pidieron la renuncia de la directora administrativa de la Moneda. ¿Qué se sabe de ella? Porque al parecer sería como la responsable en el sentido de ser la jefa, ¿no? La superiora, estar a cargo, una responsabilidad de mando en torno a lo sucedido con Hugo, que trabajó 18 horas y que tuvo finalmente este paro cardíaco que termina con su vida. Evidentemente hay una responsabilidad administrativa. O sea, cuando hay un jefe de un servicio y se produce una situación como esta, por lo menos debería poner el cargo de disposición. La Corte dio la renuncia y nosotros consideramos que esa petición es bastante razonable. Ahora, con respecto a eso, y quiero volver con Mauricio, hijo de Hugo, ¿cómo ves tú, o te ha llamado la atención este silencio de la Moneda, del gobierno? ¿Los ha acompañado a ustedes como familia, por ejemplo? Sí, Maribel, mira, ya y en ese sentido igual queremos ser justos. Nosotros efectivamente nos hemos reunido con Palacio, nos hemos reunido en 3 oportunidades. ¿Con quiénes se han reunido? ¿Con autoridades, Mauricio? No, con autoridades, o sea, si autoridades le llama un subsecretario, ¿cierto? La jefa de la división, probablemente no. O sea, de hecho, con la misma Antonia solo nos reunimos una vez de manera formal en la última reunión que nosotros tuvimos. Eso, de hecho, fue el día que se le hizo un responso que nosotros agradecemos de mucho corazón. En ese momento lo hicimos público, que agradecíamos ese tipo de actos. Pero lo que te quería comentar es que las reuniones que hemos tenido, las comunicaciones que hemos tenido, siempre ha sido con la parte más operativa, con las jefaturas más operativas dentro de Presidencia. Y desafortunadamente, desde que ocurrieron los hechos, el día 28, han ido disminuyendo con el tiempo, incluso hasta ahora, la última semana, ser casi nula. Entonces creemos que eso podría haber sido distinto, se podría haber llevado de otra manera. Consideramos que también las soluciones, o buscar soluciones, ¿cierto?, de una manera excepcional al caso de mi padre como empleado público, no se han dado de manera tal. De hecho, lo que se nos dijo a nosotros en su momento era de que las soluciones que se podrían buscar, o las ayudas que se podrían buscar, eran solamente en el marco de lo legal. Y ahí es donde nosotros manifestamos nuestra preocupación frente a este tema, y bueno, y eso básicamente las conversaciones que hemos tenido. De hecho, yo personalmente le envié un correo al jefe de gabinete, Gabriel Boric, manifestando toda esta situación, nuestro descontento con las declaraciones tanto de la ministra Vallejo como de la ministra del Trabajo, agradeciendo también, ¿cierto?, el apoyo en ciertas situaciones particulares, pero en las que nosotros consideramos que podrían ser distintas, y también ofreciendo, ¿cierto?, nuestro espacio y tiempo para poder reunirnos con él personalmente. Sin embargo, esa solicitud nunca tuvo respuesta.
O sea, ¿no le respondieron de parte, por ejemplo, del gabinete del presidente Gabriel Boric, de una reunión, poder conversar con él, que algo es súper importante? O, por ejemplo, reunirse con la ministra del Trabajo, ¿tampoco ha existido eso? Tampoco, no, como te digo, Antonia sí, nos reunimos con ella el día 8, 9, el 10, si no me equivoco, viernes 10 de octubre. Antonia, estamos hablando de la administradora, ¿no? Exacto, con la administradora, ¿cierto? Sí. Pero básicamente fue una reunión, yo la llamo una reunión estéril, básicamente, porque no tuvimos mayores avances en buscar soluciones, en apoyo. Bueno, ahí se nos ofrece un apoyo psicológico, pero ese apoyo psicológico es interesante el tema, porque nace de un requerimiento de este correo que yo le envío al jefe de gabinete de Gabriel Boric. Entonces, por eso te digo, o sea, si tú me dices que de Palacio no hemos comunicado con ellos, sí, no hemos comunicado. ¿Es de la forma que nosotros esperábamos? No, no es de la forma que nosotros esperábamos. Sí, pues distinto también una comunicación de contención, de que te puedan explicar qué es lo que pasó, te puedan dar respuesta y donde se sabe, ¿no?, que hay un sumario, pero todavía ustedes tampoco tienen información sobre lo que realmente pasó y si va a haber alguna consecuencia. Eso es importante también. Porque nosotros como familia, disculpa que te interrumpa, nosotros, como te lo mencioné al principio, o sea, nosotros como familia nunca hemos sido informados de las diferentes acciones, ya sea de sumario, administrativo, ¿cierto? Como muy bien mencionaba Marcelo, otras acciones que se pueden hacer. Nosotros no hemos sabido, solo para que tenga un dato, cuando sale la noticia de que se iba a hacer un sumario tanto por la Dirección del Trabajo como la Seremi de Salud, nosotros nos enteramos por la prensa y nosotros nos comunicamos directamente con Recursos Humanos, que con esa área nosotros estábamos en comunicación en ese momento y le manifestamos nuestra preocupación porque si bien es cierto, nosotros sabemos que este es un tema laboral y que se debe solucionar los temas laborales, aquí la persona que falleció era mi padre y era el mayor incumbente en este tema. Por lo tanto, aquí debiese haber habido una comunicación más fluida y, insisto, eso fue decreciendo con el tiempo hasta ser casi nula hasta el día de hoy. Sí, a comunicación más fluida, transparencia también frente a las consecuencias que se puedan tener, las responsabilidades de mando en torno a lo que le sucedió a tu papá, porque uno pide, ¿no?, empatía, consecuencia sobre todo porque estamos hablando de las 40 horas, una iniciativa del gobierno, y tu padre, después de trabajar 18 horas seguidas ahí en el Palacio de la Moneda, finalmente tiene un paro cardíaco que termina con su vida. Así que esperamos respuesta y que ustedes también puedan tener esa tranquilidad. Es tan importante eso, sobre todo también en un día bastante complicado, bastante difícil. Queremos agradecer tu testimonio, Mauricio, mandarle un abrazo a toda tu familia, a tu mamá también, que tú has dicho que está muy afectada, así que queremos visibilizar esto y que se puedan, ¿no?, tener ustedes la información, qué es lo que realmente le pasó a tu padre y tomar, que no existan otros Hugos que tengan que pasar 18 horas trabajando y que, como decía también el abogado, no exista una ambulancia a disposición o que llegue con la rapidez necesaria y que pueda haber salvado también su vida. Así que muchas gracias por este contacto a los dos. Gracias, Mauricio. Gracias.